El tema que vamos a tratar hoy día es un tema muy importante y delicado, sensible, cuál es el tema de las responsabilidades funcionales. Todos ustedes tienen conocimiento y es noticia de todos los días el tema de las compras y las contrataciones que realizan diversas entidades del Estado. En ese sentido, tenemos que tener claro qué entendemos por función pública. Como por función pública. Todos los funcionarios que trabajamos en las entidades del Estado realizan una función pública, ¿verdad? Y esta es entendida como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, hay también algunas actividades ad honorem, realizada por una persona que labora en una entidad del Estado, cuyo objetivo final es el servicio a la comunidad. Les comentaba que es la función pública con el desarrollo del país en su conjunto se ha vuelto muy sensible porque ha avanzado la tecnología, se han desarrollado sistemas. Recuerdan ustedes que hace antes del 2000 no había todo este tema de la ley de contrataciones, no estaban, recién se estaba desarrollando, estaba empezando, y sin embargo se ha avanzado bastante en el tema de las contrataciones del Estado. Ahora el Perú se encuentra más o menos compartiendo con Brasil y con Colombia y con Chile el hecho de tener uno de los mejores sistemas de esta región en cuanto a contrataciones. Pero ¿a qué ha conllevado esto? El hecho de ser uno de los mejores sistemas conlleva muchos conceptos. Uno de ellos, entre otros, uno de ellos es el que permite transparentar todo, tener la información en línea, todos los registros que realizan las entidades por cada acto que realizan en este proceso de compras, son registrados en la plataforma esta de contrataciones que es el SEACE. Y a través de ese portal, de esa plataforma del SEACE, todos los actores de las compras están visualizando y están atentos, haciendo seguimiento a las compras que realiza cada entidad. En ese sentido, igual, en el mismo sentido, de igual manera, los órganos de control como la Contraloría, la sociedad civil en su conjunto, la SUNAT, el mismo organismo supervisor, todos están atentos a cada actuación que hacen las entidades en cuanto al tema de compras. Entonces, esto es el marco en el cual vamos a desarrollar el tema de las responsabilidades, les decía, porque conforme se ha desarrollado la ley de contrataciones hasta la fecha, se ha perfeccionado bastante, han habido muchos cambios y ahora mismo estamos con una ley nueva que sin embargo no entra en vigencia porque estamos a la espera del reglamento. Esta nueva ley, por ejemplo, es, si se puede decir, es una propuesta que tiene muchos cambios, que ha recogido muchas experiencias. Bien, por ahí me comentan que no se escucha bien el audio. A ver, bien, ahora no sé qué tal me copian. Les agradecería, por favor, me confirmen. Bien, entonces vamos a continuar con este tema de la función, de las responsabilidades funcionales, ¿no? Y estábamos explicando la importancia que tiene el tema de las contrataciones en la actualidad, y que es vista, ¿no?, en la plataforma del SEACE, donde se registran todas las actuaciones que realizan las entidades, es vista, está al momento verificada por la Contraloría, por la prensa, por la sociedad civil en su conjunto, por la SUNAT, por todas las entidades y rectoras y supervisoras y fiscalizadoras. En ese sentido, todos estamos
todas las personas que trabajan en lo que es contrataciones, estamos expuestos, ¿no?, a ser fiscalizados permanentemente. En ese sentido, quedando claro eso, ese marco, ¿no?, la importancia, la vigencia que tiene en la actualidad el hecho de participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ese marco es que vamos a empezar la sesión de hoy día y habíamos empezado con comprender este concepto de la función pública y decíamos que es una actividad temporal o permanente, remunerada o no, porque hay también actividades ad honorem, que realiza una persona que se encuentra trabajando en una entidad del Estado que brinda un servicio a la comunidad. ¿Cómo se expresa o se manifiesta este concepto de la función pública? En dos contextos. El primero, como un fin o razón de ser del Estado, ¿verdad? Como comprenderán, el Estado tiene como función principal generar las mejores condiciones materiales y asegurar que las relaciones entre los ciudadanos sean armónicas, la sociedad en su conjunto sean armónicas para lograr el bienestar de la población. Para cumplir con estos objetivos existen los funcionarios y servidores públicos. Ese es un aspecto de la función pública. El otro aspecto es el que toda la actuación de la función pública está enmarcado en los planes de gobierno que en este caso el gobierno de turno ha propuesto. Y estos planes de gobierno tienen objetivos, ¿no?, que son realizados por los funcionarios públicos que trabajan en las distintas entidades del Estado. O sea, son dos contextos en los que se define la función pública. Uno, por el hecho de ser funcionarios del aparato estatal que busca brindar las mejores condiciones para asegurar que las relaciones en la sociedad en su conjunto, entre todos los actores, sean las más apropiadas, ¿no? Y con esto se logre el bienestar de la población. Y por otro lado, la función pública, habíamos dicho, que se expresa también como la realización de los objetivos del gobierno. Todo gobierno que llega al poder llega con un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene objetivos, tiene planes que son atendidos, realizados por todos los funcionarios públicos que se encuentran trabajando en las distintas entidades del Estado. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la función pública. Ustedes perciben a diario por la prensa escrita o visual, por la televisión, en sus centros de labores, sean funcionarios del Estado o sean empresarios o trabajadores de las empresas, o en la posición académica o de ciudadano que se encuentren, visualizan y sienten el ejercicio de la función pública, ¿no?, y que es realizada a través de la administración del Estado, que busca distribuir los servicios y los bienes públicos entre todos los ciudadanos. Entonces, la administración pública es esta gestión, este motor que pone en marcha toda la actividad del Estado. Y para ello, como les habíamos explicado, se soporta en todos los funcionarios y servidores públicos, que son quienes desarrollan estas múltiples actividades. ¿En beneficio de quién? Habíamos dicho, ¿quién es el objetivo final como beneficiario del Estado? Es la población, ¿verdad? Como ustedes comprenderán, desde que apareció este concepto de Estado en la humanidad, ya hace algunos cientos de años, ha variado también
se ha fortalecido, ha mejorado y con ello se ha vuelto más compleja, más diversa. De los estados que antes conocíamos, ahora los estados son más modernos, han desarrollado, se han sustentado mucho en la tecnología y cada vez se han vuelto más complejos, y hay una diversificación y especialización en las actividades. Bien, entonces continuamos. Este aparato del Estado, esta función pública que es realizada por todos los funcionarios y servidores, tiene que estar respaldada en las responsabilidades, en las capacidades y la dedicación que brinden estos funcionarios y servidores públicos. Y así con ello se contribuye a que el Estado brinde servicios y condiciones adecuadas, ¿verdad? ¿A quién hemos dicho quién es el objetivo final? Los ciudadanos, en su conjunto la población. Si esto no funciona así, el Estado, ¿cómo creen que se comportaría? Se podría quebrar, ¿verdad? Porque el aparato que lo sostiene, toda la administración pública que es ejercida por los funcionarios y servidores públicos, no brindan el soporte requerido, no se capacitan, no desarrollan su talento con la dedicación debida. Entonces este compromiso, este proyecto de la modernización del Estado no tendría futuro. Es más, todo esto, como les explicaba, se ha desarrollado con el respaldo de este avance vertiginoso de la tecnología, y es por eso que ahora tenemos una plataforma como el SEACE en el que se soporta y en el que se permite transparentar todos los actos de las contrataciones y que son vistas al instante, inmediatamente, por todos los actores de las contrataciones, como la sociedad civil, el organismo supervisor de contrataciones, la prensa, diversos organismos supervisores como SUNAT, la Contraloría, entre otros. Entonces, para que esta función principal del Estado sea asegurada, es necesario e indispensable que se soporte en un personal, en funcionarios públicos capacitados, permanentemente actualizados, con altas condiciones de moralidad y honestidad, y que asimismo reciban el nivel de remuneración acorde con la importante misión que tienen. Además, el Estado, para todo ello, para lograr sus objetivos, busca a través de la función pública una adecuada gestión de los recursos. Esto tiene vigencia en los momentos actuales que vemos, nos llenamos los ojos con noticias de corrupción, de funcionarios que están involucrados en uno u otro tema muy mediático y noticioso. Entonces, en este campo entramos al tema de la ética y la función pública, porque, como ustedes comprenderán, la actuación de los funcionarios, de los servidores públicos en las diferentes entidades del Estado está, ya les he adelantado algunos conceptos, está inmersa dentro de los altos valores de moralidad, de honestidad. Y como también por la otra parte está a la vista permanente de todos los demás actores de las compras. Entonces, esta actuación se desarrolla dentro del marco de la ética e implica el ejercicio de un cargo que es asumido con responsabilidad, con respeto a las normas, con el cumplimiento a las funciones que le han sido encomendadas y que tienen como fin el servicio a la persona, a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, que los servidores públicos, así como los funcionarios públicos, tienen deberes, ¿verdad?
¿Y cuáles son estos principales deberes que tienen que ver con este campo de la ética en la función pública? Uno de ellos es la neutralidad. Ello está relacionado con mantener siempre una postura de absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole cuando estamos desempeñando las funciones. Se tiene que demostrar total independencia a sus vinculaciones partidarias u otro tipo de instituciones. Cuando entramos a laborar cada día en nuestro centro de labores, dejamos de un lado todos este tipo de aspectos y nos comprometemos, nos involucramos con las labores diarias que han sido asignadas a nosotros como parte de nuestras funciones. Todo ello dentro de otro deber muy importante, que es la transparencia. Debemos siempre actuar de manera transparente, porque nuestros actos tienen en principio carácter público. Hemos visto que todas las actuaciones en el tema de las contrataciones son registradas en el momento oportuno en la plataforma del SEACE y es inmediatamente de dominio y conocimiento público. A esta plataforma tienen acceso todas las personas naturales o jurídicas y todos los organismos rectores, fiscalizadores y supervisores, ¿no?, del Estado. El servidor público debe brindar, pues, y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Ahora tenemos para ello la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que está en plena vigencia, por medio del cual todo ciudadano que lo estime conveniente puede requerir información a la que no tenga acceso fácilmente, pero la puede requerir por transparencia, y hay un plazo de ley de 7 días hábiles para que le sea entregada. Otro deber importante para los funcionarios públicos es la discreción. Se debe guardar reserva respecto de todos los hechos e informaciones a los que se tenga acceso, ¿verdad? Además, tenemos que promover el ejercicio adecuado del cargo. En el ejercicio de nuestras funciones, el servidor público o funcionario público no debe ejercer represalias, coacciones de ningún tipo con otros servidores u otras personas o los usuarios de la entidad, ¿no? Debe siempre hacerse un adecuado ejercicio del cargo. No se le debe, en otras palabras, pensar en tratar de sacar alguna ventaja del ejercicio del cargo que se nos ha encomendado. Asimismo, debemos promover y siempre tener en cuenta el uso adecuado de los bienes del Estado. Los bienes del Estado son de todos, la ciudadanía. Entonces, si nos son asignados, están a nuestro cuidado. Nos asignan con una codificación, con un formato del área de patrimonio, lo recibimos y lo tenemos que tener en perfectas condiciones como nos lo han entregado, salvo accidentes involuntarios. Tenemos que devolverlo o por el tiempo o el uso o el desgaste, tenemos que devolver. Cuando nos retiramos de la entidad o cambiamos de oficina, tenemos que devolver, entregar, hacer entrega de los bienes que nos han sido asignados. Tenemos que procurar cuidarlos, mantenerlos en buen estado, no abusando de su utilización, ni derrochando ni desaprovechando estos bienes que nos han sido asignados, porque entramos si no en responsabilidad, lo cual tiene todo un procedimiento que ya vamos a tocar en estos momentos. Otro asunto importante, cuál es el tema de hoy día, es la responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo un pleno respeto a la función pública.
En ese sentido, todo funcionario público y servidor público debe desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad, rectitud, diligencia. No puedes actuar, por ejemplo, con tiempos muertos, los encargos, las funciones que te han realizado tienen que ser atendidas con la premura del caso, de la manera más diligente. Los tiempos muertos son los que, sumados en su conjunto, hacen que los procedimientos, que los resultados se alarguen o se pospongan. Y eso nos lleva a responsabilidad. Además, todo funcionario público, todo servidor público debe actuar con honradez en el ejercicio de su cargo, como en el manejo de los recursos, ya le hemos dicho, que le son confiados por razón de su función. Debe repudiar, combatir y denunciar toda forma de corrupción. Debe ser justo, cuidadoso, respetuoso, amable en su relación con los demás colaboradores y la ciudadanía en su conjunto, que pueden ser los usuarios de la entidad. Se debe comunicar e informar inmediatamente a los superiores todo acto contrario a la ley, y asimismo rechazar presiones de superiores jerárquicos o de terceros. Toda esta explicación nos lleva a un contexto de la responsabilidad administrativa en el ámbito público. Yo quisiera, si me pueden escribir, si todos o la mayoría trabajan en entidades del Estado, o de repente en el auditorio, dentro de ustedes, hay algunos que trabajan en algunas empresas como participantes, como proveedores, o de alguna manera desean tener conocimiento de ese tema. Pero, por ejemplo, volviendo a las responsabilidades administrativas en el ámbito público, la normativa ha previsto 3 tipos de responsabilidades: la administrativa, la civil y la penal. Todo funcionario, todo servidor público que desarrolla algún aspecto de la gestión de contrataciones públicas puede estar sujeto de algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o hasta penal. ¿Quiénes son los funcionarios involucrados según la etapa de la gestión de compras? Bueno, en primer lugar es el área usuaria, que es la que genera el requerimiento, ¿verdad? Es la que, de acuerdo a la ley vigente, ley de contrataciones, el área usuaria es el responsable de generar, de formular el requerimiento, las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Entonces, antes, en las versiones anteriores de la ley de contrataciones, el área usuaria no asumía esta responsabilidad, recaía principalmente en el órgano encargado de las contrataciones. Sin embargo, por la objetividad y la razonabilidad, que son principios de la ley de contrataciones, y de acuerdo a las experiencias y a las nuevas casuísticas, ahora las responsabilidades atañen también al área usuaria, porque es la responsable de definir, de determinar con precisión, de manera inequívoca, los requerimientos de bienes o servicios que realicen para satisfacer las necesidades. Entonces, el área usuaria, todos los funcionarios del área usuaria que realicen los requerimientos, que definan los términos de referencia o las especificaciones técnicas, si son obras que realizan los expedientes de obras, todos estos funcionarios tienen responsabilidad por parte del área usuaria. Por parte del órgano encargado de las contrataciones, que en algunas entidades se llama logística, en otras abastecimiento, en otras compras o en otras adquisiciones,
todos estos funcionarios que laboran como especialistas, como técnicos, como asistentes en compras, también asumen responsabilidad porque les corresponde coordinar y asistir a las áreas usuarias para revisar y establecer, por favor, a la persona, a su compañero que esté con algún micrófono, le rogaría que lo apague porque está interfiriendo a sus demás compañeros. Gracias. Entonces, en cuanto al órgano encargado, todos los funcionarios tienen que realizar los estudios de mercado, ¿no? Lo que es el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el EPOM. Todos ellos deben además realizar las diversas fases de las contrataciones, como la selección, la ejecución contractual, y entonces están sujetos, inmersos en todas las actuaciones y entran en responsabilidad, sea por negligencia, sea por omisión, sea con intención o sea por demora en los plazos. Cuando uno no notifica los actos, por ejemplo, en el plazo establecido en el cronograma a través del SEACE, es causal esto de nulidad y con eso conlleva un deslinde de responsabilidades. Asimismo, hay una instancia muy importante que es el comité especial. Este comité especial, que puede ser ad hoc o permanente, está conformado por funcionarios no solo del órgano encargado de las contrataciones, sino del área usuaria, puede ser también de expertos independientes o funcionarios de las áreas técnicas especializadas con conocimiento de la materia que se va a contratar, como por ejemplo si vamos a comprar equipos sofisticados, entonces lógicamente tienen que estar los señores del área técnica especializada, en este caso de informática. Bien, entonces los miembros del comité también están inmersos en responsabilidad de acuerdo a su actuación, y en el caso del comité la responsabilidad que ellos asumen es colegiada. No se salva, no es que el presidente del comité tenga más responsabilidad que los demás miembros o que determinado miembro tenga menos responsabilidad que los demás. No, todos son responsables, son solidariamente responsables. ¿Por qué? Porque es una instancia colegiada, autónoma. Los miembros del comité no pueden dejarse llevar o conducir su actuación por presiones de diferente índole. Tienen que ellos actuar con neutralidad, tienen que cumplir con todos los principios que dice la ley de contrataciones, además con la ética, los deberes que hemos expuesto con bastante detalle en la primera parte de este curso, de esta sesión, perdón. Entonces, por eso el comité especial, cuando es designado, sus miembros tienen que tener en cuenta todos los deberes y las obligaciones, las responsabilidades que eso conlleva. Es cierto, como comité especial, uno no le consultan si lo van a designar como miembro del comité especial. A uno lo designan por sus competencias, por sus capacidades, y uno tiene que asumir esa responsabilidad. Y cuando uno asume esa responsabilidad, que sabe que sus decisiones, sus actuaciones va a ser revisada, verificada, fiscalizada, y puede haber alguna relación con alguna responsabilidad en curso, entonces uno para esto tiene la recomendación es que se vaya con una actuación prudente, diligente, razonable, cauta, muy seria de todos los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones y su reglamento. Y si hay alguna situación que uno no lo conozca mucho o tenga alguna duda,
es mejor tomarse su tiempo y consultar tanto a los funcionarios especializados, en este caso si es un tema legal, al tema legal, o al área técnica si es algo técnico, incluso externos uno puede llamar al mismo organismo supervisor para poder hacer las consultas del caso, o al área legal de la entidad, para poder tener la seguridad de que su actuación está yendo con pie firme y no quede ninguna duda, porque lo peor que puede pasar es que se compliquen las actuaciones del comité, los procesos se caigan, y no solamente es que se caigan, sino hay un deslinde de responsabilidades que muchas veces van desde lo administrativo, lo civil y hasta lo penal. En ese sentido, cuando se produce una responsabilidad administrativa en los funcionarios y servidores públicos. Se nos ocurre pensar que que se configura una responsabilidad administrativa cuando hay una falta, ¿no? Cuando se transgrede la función pública o cuando se desarrolla una gestión deficiente. Esos casos nos pueden llevar a entrar en responsabilidad administrativa. Por ejemplo, hay muchos casos, pero les puedo mencionar algunos, y si ustedes tienen algún caso, escríbanlo. Yo estoy leyendo sus comentarios permanentemente y lo comentamos entre todos. Pero, por ejemplo, ¿qué nos puede llevar a una responsabilidad administrativa? Por ejemplo, nos puede llevar el hecho de negligencia. Se nos pasó, nos descuidamos, se nos pasaron los plazos y resulta que tenemos que integrar unas bases y no tenemos el tiempo suficiente para las coordinaciones, las consultas de las que le hablaba, las averiguaciones, las indagaciones sobre algún tema, y por el apuro, porque ya se nos vence el plazo, notificamos a través del SEACE unas bases integradas deficientes. ¿Eso creen ustedes que no va a ser sujeto de alguna observación, apelación, cuando por ejemplo el proceso se cae y luego es elevado, apelado hasta el Tribunal de las Contrataciones del Estado? Entonces lo más probable es que sea observado y se tenga que retrotraer todo hasta el inicio o hasta la elaboración de las bases. Y entonces ya es una responsabilidad administrativa, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, cuando estás en una evaluación para determinado consultor o especialista para la contratación de esta persona, y resulta que, como ha pasado un caso reciente en la entidad donde laboro, y resulta que estás contratando un funcionario muy especializado como es el responsable del equipo donde se formulan los proyectos de inversión. Entonces, esta persona es un especialista que tiene que tener una calificación muy alta, capacidades comprobadas, ¿verdad?, debidamente sustentadas, cierto nivel académico debidamente demostrado. En su momento, porque era una contratación de los primeros meses del año, no se tenía los comités especiales permanentes conformados, ni se había pensado en conformar un comité especial ad hoc para la contratación de este especialista. Y lo que se ideó que lo realice el órgano encargado de las contrataciones de ese momento. El órgano encargado de las contrataciones, por el apuro, por la rutina o porque no estaba tan familiarizado con la operatividad que tiene el comité especial, que actúa de manera muy diligente. El órgano encargado mucho tiene que ver con la parte de la gestión, ¿verdad? Y entonces hicieron una evaluación muy superficial, muy imprecisa, y a esta persona se le pedía, por ejemplo, que sea economista con estudios de posgrado en diferentes aspectos. Resulta que esta persona era economista, pero los estudios de posgrado recién los había iniciado. Y acá decían que tenga el posgrado terminado. Entonces, hubo una falta.
Otra falta fue que la experiencia que se le pedía de 8 años, lo acreditaba con 6 años. Como estas observaciones se fueron pasadas por alto, siguió su proceso, el señor fue contratado, se le instaló en su oficina y luego al poco tiempo llegó la acción de control del órgano de control interno. Y justo en su estrategia que ellos tienen para hacer las fiscalizaciones, pidieron una cantidad de expedientes, de procesos de selección, entre las cuales se encontraba este proceso. Ellos lo desmenuzaron, lo revisaron minuciosamente y detectaron estas debilidades, estas faltas. Entonces, ahorita ellos están inmersos en un proceso de deslinde de responsabilidades administrativas. Entonces, esos son algunos ejemplos que nos llevan a entrar en esta situación. Por eso hay que tener muchísimo cuidado los funcionarios que elaboran, que conforman los comités especiales, los que elaboran en el órgano encargado de las contrataciones, los del área usuaria, los que trabajan en las áreas técnicas especializadas como por ejemplo informática, seguridad, seguros, recursos humanos, cuando se tiene que ver por ejemplo también el tema de pasajes, y alguna área especializada como la gerencia de infraestructura en los gobiernos locales. Todos ellos, todos en conjunto debemos actuar con mucho celo, con mucha diligencia, con mucho cuidado en la decisión que se va a tomar, porque luego todo lo actuado por nosotros, muchas veces con presión, con muchas cosas en la cabeza, llevamos procesos en paralelo, varios procesos en paralelo, no nos dedicamos a un solo proceso hasta que termine, desde que inicia hasta que termine, estamos llevando varios procesos en paralelo y al mismo tiempo estamos haciendo gestión, estamos respondiendo al órgano de control interno, estamos tratando de elaborar un proyecto, desarrollando directivas, estamos inmersos en diferentes actividades y se nos puede pasar alguna falta, pero tenemos que tener mucho cuidado para que no se pase. Cuando llega el órgano de control interno, ellos, cuando piden los expedientes, ellos no están revisando en paralelo varios, ellos se detienen en el expediente que han pedido y lo expurgan, piden su cafecito en su escritorio, se toman 1, 2, 3, la cantidad de cafecitos que deseen y van revisando hoja por hoja, cruzando información, viendo en el SEAS, en el sistema, viendo en el SIGA, viendo en el SIAF, entran a todos estos sistemas porque para ello piden los códigos respectivos. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, porque ellos sí no perdonan nada y tienen todo el tiempo del mundo para hacer sus observaciones. Hay uno de sus compañeros que dice: profesor, la responsabilidad es solo del órgano encargado de las contrataciones del Estado y de los miembros del comité especial. También son responsables los que han aprobado el expediente de contratación y los que realizan la certificación presupuestaria en caso de la adquisición de bienes y contratación de servicios. Por favor, puede, sí. Bueno, vamos a comentar esta consulta o este comentario que nos hace su compañero. Es cierto, o sea, la responsabilidad no solo son de los funcionarios que ejercen, que laboran en el órgano encargado de las contrataciones o en las áreas usuarias o que conforman los comités especiales. Como hemos dicho, también son responsables los de las áreas especializadas, áreas técnicas, los funcionarios que aprueban los expedientes de contratación, que aprueban las bases, también asumen responsabilidad. Lógicamente, primero hay un examen, una evaluación, si encuentran algo que amerite ser evaluado, alguna situación, entonces se solicita. A todos nos ha llegado, creo, hallazgos, nos llegan observaciones que tenemos y nos dan plazos, normalmente de 3 días hábiles, para poder
presentaron nuestros descargos debidamente sustentados. Entonces, nosotros en ese momento, en esos casos, tenemos que ser lo más diligentemente posible, buscar toda la sustentación que pueda explicar por qué tomamos una decisión y por qué no otra. Porque de hecho, si dejamos algo suelto, es casi seguro que sea evaluado y posteriormente cuestionado. Además, ustedes saben en la ley de contrataciones que es responsable el titular de la entidad, los funcionarios en los que haya delegado ciertas actuaciones, los miembros de los comités, además los del órgano encargado, los del área usuaria, los de las áreas técnicas especializadas, y me preguntan aquellos funcionarios que trabajan en presupuesto, por ejemplo, o que trabajan en tesorería, en finanzas o en contabilidad, o en el almacén. ¿Ustedes creen que entren en responsabilidad también o no? Yo les digo, ¿qué pasa si pedimos la certificación presupuestal para un evento muy urgente y el área respectiva, en este caso la oficina de presupuesto, se demora y expone a riesgo el desarrollo del evento? Expone a riesgo porque ya no tenemos el plazo para hacer el proceso que corresponda. Entonces también eso es una debilidad y está sujeto de responsabilidad. Entra también en responsabilidad porque esos plazos en exceso tomados en este ejemplo por la oficina de presupuesto, esos plazos en exceso conllevan a que algún riesgo en el desarrollo del proceso y puede conllevar más aún a que no sea atendido en la oportunidad de vida. Y entonces, lógicamente, luego de las evaluaciones minuciosas por cada actor que haya participado en este proceso de selección, desde que se generó el requerimiento, pasando por todas las actuaciones, incluso las de otorgar la certificación presupuestal, hasta los trámites de pago, todo ello conlleva responsabilidad y es sujeto de fiscalización y si se encuentra responsabilidad que no puede ser sustentada razonablemente, entran en sanción. Lo que se censura es el incumplimiento a las normas administrativas. Eso se censura, ¿no? Porque las normas están dadas. Todos los que entramos a trabajar al órgano encargado de las contrataciones sabemos que hay una ley de contrataciones, hay un reglamento, hay documentación conexa, ¿no? Complementaria de todo esto, y si hay algún vacío está el Código Civil, la ley de procedimiento la ley del procedimiento de administración pública. Esta normativa uno la tiene que conocer o repasar o asesorarse si es que no la tiene permanentemente al día. Entonces, se censura eso, se censura que uno, debiendo conocer, y porque a eso nos acatamos cuando entramos a trabajar en la gestión de compras, entonces se censura el hecho de que, a pesar de que tenemos la obligación de conocer esta normativa o de asesorarnos, tomemos una actuación sin observar los procedimientos establecidos en estas normas administrativas. Bien, continuamos entonces con la clase. Les había comentado que la autoridad de la entidad evalúa el desempeño de sus servidores o funcionarios. En este caso está delegado al órgano de control institucional, ¿no? Al órgano interno, quien en representación del Estado y con el apoyo de la entidad hacen una evaluación. ¿Y cómo hacen su evaluación? Solicitando los expedientes y viendo todas las actuaciones, ¿no? Todos los documentos, si están debidamente organizados, sustentados, refrendados, visados.
todo es sujeto de evaluación. Incluso les digo que dentro de la estrategia que desarrollan, cruzan información, solicitan información a través de los sistemas o a otros actores. La entidad dispone para ello exámenes periódicos, selectivos y auditorías especializadas. Para las empresas del Estado, la evaluación es efectuada por el directorio. ¿Cuáles son las empresas del Estado? ¿Alguno me puede comentar alguna? Por ejemplo, Corpac, Salud, ¿no? Son empresas del Estado, Sedapal, ¿verdad? Y así otras también. Entonces, en esas empresas del Estado, quienes realizan la evaluación o encargan la evaluación, porque ellos también tienen un órgano de control interno, es el propio directorio. Si hay incumplimiento de los funcionarios o servidores públicos, se aplicará, según la gravedad de la falta, las siguientes sanciones. Puede haber una amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneración, ¿no? Cese temporal, sin goce de remuneración hasta por 12 meses, y si la falta es extremadamente grave, la destitución. Estas son sanciones administrativas. Me están haciendo un comentario del audio. Yo he llamado al coordinador técnico, ha venido, ha hecho nuevos ajustes, pero si alguno en estos momentos tiene algún problema, le gustaría que me comente, y si no, continuamos, por favor. Ya me están confirmando que está bien. Continuamos. Este es un tema muy importante, muy sensible, por eso que me detengo con algunos ejemplos y casos, porque la razón de ser de este curso es ello, darle a ustedes todos los elementos para que en el ámbito donde se desarrollen, incluso para que siendo proveedores del Estado también, la normativa actual prevé responsabilidades. Más aún, como le he explicado, todos los servidores y funcionarios públicos que interactúan a diario con la gestión de compras, desde las áreas usuarias, el órgano encargado, áreas técnicas especializadas, presupuesto, contabilidad, tesorería, los funcionarios, por ejemplo, de la administración, que aprueban las bases, los expedientes. En otras entidades, por ejemplo, en un gobierno local serán los gerentes municipales, ¿no? O en quien hayan delegado estos actos. Entonces, esto es muy importante, por eso les ruego, por favor, su atención, y coméntenme, así como me han estado comentando, algunos casos que ustedes tengan, algunas dudas, algunas aclaraciones, porque esta es una sesión interactiva. Estamos interactuando en tiempo real. Lo que ustedes me escriban, yo lo veo al instante y les puedo hacer comentarios porque ustedes también me están escuchando en línea. Entonces, de esta manera, hecho estas precisiones, vamos a continuar. ¿Cuándo corresponde, por ejemplo, ya les había adelantado en la última parte, que las empresas proveedoras del Estado también pueden entrar en responsabilidad en los diferentes momentos de su participación, ya sea como participante, ya sea como postor, ya sea como contratista o proveedor? Estas empresas pueden entrar en responsabilidad, por ejemplo, cuando no mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, ¿verdad? Es un caso en el que pueden entrar en responsabilidad. Cuando, por ejemplo, se prestan servicios con vicios ocultos, es algo que contratamos un servicio de reparación, nos lo entregan funcionando y al día siguiente nuevamente tiene problemas. Hacen nuevamente la evaluación y está fallando, vino con fallas ese equipo. O el servicio que se prestó tuvo fallas. Entonces se tiene que volver a rehacer. Por eso que pedimos
la garantía, pero aún así hay situaciones que el servicio lo quieres para determinada fecha y ya no tienes tiempo para hacer uso de la garantía. Entonces, acá hay una responsabilidad de vicios ocultos y la normativa prevé diversas actuaciones en estos casos. Además, las empresas proveedoras, las empresas particulares, ¿no?, del sector privado, también entran en responsabilidad administrativa cuando presentan documentación falsa o información inexacta al tribunal o al OCE. ¿Verdad? Ustedes saben que todas las empresas de proveedoras tienen que registrarse en el Registro Nacional de Proveedores. Cuando es detectada una documentación falsa, es advertida y lógicamente entran a una evaluación sancionadora para determinar el grado de la falta y de acuerdo a eso para determinar el grado también de la sanción. Por ejemplo, me hacen una consulta. Si podemos entre todos, a ver, mientras yo les voy exponiendo uno, ustedes van pensando en algunos otros. Vicio oculto es, por ejemplo, cuando compramos lo que pasó hace poco en una entidad, compran justo en noviembre, diciembre, 2 equipos de aire acondicionado, porque se avecinaba una temporada de calor altísimo, ¿verdad? En previsión, para una determinada oficina cultural, compran 2 equipos, esos de aire acondicionado. Lo instalan, viene un proveedor, gana con el precio más bajo, como siempre, se le hace la orden de compra, cumple todos los demás requisitos y dentro del plazo de entrega, cumple con entregar los 2 equipos, los instala y empezaron toda la vía crucis de la entidad, porque nunca, desde que lo instaló, nunca funcionó bien. Desde el comienzo tuvo fallas y dijeron, no, se está acentuando el equipo y vamos a volver con los técnicos para hacer las precisiones y las correcciones que se tengan que hacer, porque eso se hace con un sistema. Luego de eso pasaron días, semanas y a tanta insistencia con cartas notariales volvieron, le hicieron otra revisión y volvió a quedar de la misma manera. Entonces, eso es un vicio oculto y está previsto en la norma. La entidad, ¿qué debe hacer? No puedes, por ejemplo, ya se avecinaba la época de calor, no puedes esperar todo el tiempo del mundo para que la empresa le dé la gana de poder atenderte. Entonces, lo que se ha hecho es hacer toda una información técnica legal de las entidades, de las oficinas respectivas de la entidad, elevar eso al organismo del supervisor de las contrataciones del Estado para que en cumplimiento de la ley puedan actuar, y la entidad ha tenido que convocar a reparación estos equipos para que sean estén operativos para toda la temporada de verano, que es el fin para el cual se compró. Entonces se actuó de esa manera y por eso ese es un vicio oculto, ¿no? Te dan un equipo que dentro no vence ni el plazo de garantía y ya tiene fallas. Ese es un vicio oculto. Por ejemplo, otro vicio oculto es en obras. En obras es muy, muy usual, de repente, no tanto ahora las empresas, tanto las empresas como las entidades del Estado han mejorado en toda su actuación, porque la misma norma, porque los mismos sistemas que son transparentes, que están en línea, que están a la vista de todos los demás actores, como la Contraloría, les decía, el organismo supervisor, la prensa, la sociedad civil en su conjunto. Entonces todo ello ha evolucionado. Entonces ya igual todos los actores del órgano encargado de contrataciones, como los proveedores, han mejorado también, han perfeccionado su actuación. Pero antes, hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, tú contratabas una obra y era usual que a la mezcla de concreto no sea de la calidad, del grado adecuado contratado, y una obra que tenía que durar pues para
10, 20 años, al año se esté descascarando, todo el concreto se está volviendo en arena, o como tú no ves, o a veces por colusión de los mismos funcionarios supervisores o residentes, entonces tú pediste fierros de 5 octavos, ¿verdad? Y resulta que te ponen de un cuarto o hasta de menos grosor. Entonces todo ello lo vas viendo en el tiempo, van apareciendo cuando haces las verificaciones, todos ellos son vicios ocultos y por ello hay una sanción fuerte por parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Ahora bien, habíamos dicho también que otro caso que puede conllevar a las empresas es presentar documentación falsa, perdón. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, estás en una evaluación y a veces por el apuro, por la criollada, y por salvar, digamos, un proceso, una participación de las empresas de repente, o porque alguna vez le sucedió y no pasó nada, pero resulta que, por ejemplo, presentan una constancia de otra entidad, y resulta que para que esté más nítida o para que esté actualizada, le arreglaron la fecha para que calce dentro del periodo solicitado, o la firma del funcionario se la imitaron o la completaron. Entonces, de alguna manera puede pasar inadvertida, pero cada vez todo es más minucioso, que cuando hay algún indicio de estos casos, se pide la fiscalización posterior, ¿verdad? Y se consulta a la entidad que emitió la constancia, si ese es el caso, y la entidad consultada tiene un plazo para responder y puede responder pues que cuando no hay ningún problema, que sí efectivamente ellos validan esa constancia y que dan fe de su veracidad, de la veracidad de la información que contiene. Pero sin embargo también puede ser el caso que detecten que es una burda falsificación, entonces eso es detectado en este caso por la entidad, no por el tribunal o el OCE, sino por la entidad, y le corresponde a la entidad informar ese hecho documentado y con el informe técnico legal, informar ese hecho, elevar ese hecho al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Asimismo, se incumplen obligaciones del contrato después de otorgada la conformidad del mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en una contratación que tuvimos hace poco, hay unas prestaciones accesorias que les debes dar dentro de los 12 meses, porque ya te dieron los equipos, ya están instalados, ya están operativos, pero en 12 meses está previsto la prestación de prestaciones accesorias, que son pues un porcentaje menor a todo el monto de la contratación, que no llegan ni al 10%. Entonces el área usuaria le da la conformidad, se procesa todo el trámite de pago y surgen estos problemas. Entonces ahí también es una situación en la que las empresas contratistas pueden entrar en responsabilidad. Ahora, ya hemos hablado de algunos aspectos de las responsabilidades. Nos toca enfatizar un poco más en las responsabilidades administrativas del comité especial. Habíamos dicho que son responsables solidarios por la actuación que realizan. Todos en su conjunto, no hay alguno que sea más responsable o menos responsable, o que esté exento de responsabilidad. La única situación que puede eximir de responsabilidad a un miembro de un comité especial es cuando, por ejemplo, deban tomar una evaluación. Y, por ejemplo, están ante una evaluación, con el ejemplo anterior, de una documentación que tiene evidentemente signos de ser falsa, de estar adulterada. Y uno de los miembros del comité advierte esto y dice: esto está adulterado, yo no voy a aceptarlo. Y los demás, los otros dos miembros del comité especial dicen: no, está bien, esto lo vamos a validar. Y resulta que lo aceptan. Entonces el otro señor dice: no, yo no voy a firmar el acta, o si firma el acta voy a poner una nota que se asiente ahí.
que diga que yo estoy en contra porque yo le encuentro evidencias de que sea una documentación no fidedigna. ¿Qué creen que sucede en ese caso? De ser el caso que este expediente de este proceso sea elevado a evaluación y fiscalización y sea detectado, y en el supuesto de que de que todo esto prospere y llegue hasta una instancia judicial, aunque ustedes no lo crean, este señor que advirtió el defecto y que no quiso firmar el acta o que puso la nota en el acta, es absuelto de responsabilidad. En cambio, los otros dos no. Eso es, por ejemplo, la única situación que puede eximir a un miembro del Comité Especial de responsabilidad, porque en las demás situaciones todos son responsables solidariamente. Incluso, dicen los miembros del Comité Especial, no solo son responsables de sus actuaciones, de que organizaron, hicieron la convocatoria, revisaron, absolvieron las consultas, las observaciones, trabajaron las bases integradas, hicieron la evaluación, dieron la buena pro, no solamente por ellos son responsables, incluso si su actuación es comprobada que fue negligente, que fue tardía, entonces, y si esa actuación conllevó a una situación de desabastecimiento, o peor aún, de nulidad del proceso, ¿no? Porque hicieron una evaluación un poco, por decirlo menos, dirigida. Entonces, todos esos aspectos agravan, ¿no? La participación de los miembros del Comité Especial y de hecho que incluye en este asunto de la responsabilidad administrativa. Ahora vamos a ver en cuanto al órgano encargado de las contrataciones, como ya hemos dicho, ellos se entra en responsabilidad administrativa cuando se incumplen las obligaciones y otras infracciones propias de las fases de la contratación, en la planificación, los actos preparatorios y la ejecución contractual. Dentro de estas fases hay diversas actuaciones que vienen atendiendo día a día el órgano encargado de las contrataciones, y de ahí también se derivan faltas porque pueden conllevar a vulnerar diversos principios de la ley de contrataciones. Asimismo, las áreas usuarias, ya habíamos hablado, son responsables cuando se verifica, se valida un direccionamiento o una orientación de una contratación a un proveedor determinado, porque tiene las características del equipo que vamos a comprar de determinado modelo. Entonces, ahora no sé si me escuchan. Por favor verifiquen. Bien, bien. A ver. Bien. Bien, vamos a continuar. Ahora, por favor, confirmen. Estábamos viendo el tema de las responsabilidades administrativas de las áreas usuarias. Las áreas usuarias, como ustedes saben, pueden presentar sus términos de referencia a las especificaciones técnicas que pueden estar direccionadas u orientadas a un modelo. Me hacen una consulta y le agradezco. Nos preguntan, nos comentan si hay responsabilidad del comité especial por una adjudicación basada en especificaciones con errores. Acá hay una cadena de errores. Primero, el área usuaria, porque es quien genera su requerimiento, define lo que quiere, elabora los términos de referencia o las especificaciones técnicas en este caso. Ese requerimiento llega al órgano encargado y tiene una unidad de programación que tiene que verificar, validar si es coherente o no, porque de repente, por decir un ejemplo descabellado, me piden un avión con 4 alas, perdón, con 4 llantas, o algo así, o me piden un avión con un paracaídas, por ejemplo,
para que soporte el avión, algo así, algo irracional. Entonces, en el área de programación donde se reciben los requerimientos, se tiene que verificar la razonabilidad del requerimiento. Si por A o B lo valida y pasa a la otra instancia, que es ya la instancia donde se va a hacer el estudio de posibilidades del mercado, el especialista, el asistente que va a conducir la atención de ese requerimiento. Entonces, esta persona, este funcionario, tiene que verificar nuevamente. Cada uno son un filtro. Tiene que verificar y contrastarlo con el mercado, con el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, para ver si lo que se está comprando, lo que se pretende comprar es razonable, es coherente. Entonces, si es que es así, si es que entiende eso, hace su informe y continúa, determina el valor referencial y continúa. Cuando llega al comité especial, incluso el funcionario que va a aprobar ese expediente también tiene que revisarlo, tiene que ver qué está aprobando. Si revisa las bases igual, si aprueba las bases igual, tiene que revisar, ver qué se está aprobando. Y si llega al comité especial, el comité especial tiene por función, lo primero que tiene que hacer cuando recibe un expediente que tiene que atender es instalarse. Y después tiene que revisar la razonabilidad, la coherencia del expediente que ha recibido. No solamente el requerimiento, si el valor referencial, si el estudio de mercado fue hecho adecuadamente o se ha sobrevaluado, se ha sobredimensionado el valor referencial. Cada instancia que continúa, que prosigue, tiene que hacer un filtro de lo anterior, de los actos anteriores. Y en el momento que son advertidos, tienen que hacer un informe y devolver para las correcciones del caso. Si en el caso del ejemplo que me hace su compañero, un comité adjudicó una contratación y en el camino surge que hubieron especificaciones técnicas con errores y si eso es detectado en una fiscalización posterior y hay un decline de responsabilidades, lógicamente que los miembros del comité van a tener que responder y asumir una responsabilidad por esta actuación. Dependerá mucho de cómo sustentan, de cómo justifican su actuación para que las instancias correspondientes puedan determinar el grado de la responsabilidad. Volviendo al tema, las áreas usuarias, hemos hablado, pueden cometer falta cuando hay un direccionamiento o una orientación a determinado modelo, lo cual va a implicar que se esté orientando a determinado proveedor. Además, cuando emitan opinión técnica sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de manera que no sea la adecuada. Además, cuando remitan, cuando no se remita oportunamente los requerimientos para la ejecución del PAC. Por ejemplo, esto es un tema muy crítico que está pasando en muchas entidades y que está siendo seguido casi diariamente por los ojos del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿A qué me refiero? A la ejecución del PAC. En el PAC tenemos, ¿no es cierto? Ustedes, a ver, corríjanme. En el PAC tenemos programado una serie de procesos cuya convocatoria está estimada en los meses del año. Hay entidades que tienen 80 procesos o algunas más, otras menos, dependiendo la envergadura, los alcances del presupuesto que maneja cada entidad. Entonces, si por ejemplo tenemos programado atender 4 procesos en abril, otros 5 en mayo, 2 en junio y en julio 10. Esa programación de los procesos mensual tiene que ser cumplida, porque para hacer esa programación se ha tenido que hacer toda una evaluación y ver que, por ejemplo, el proceso que está programado para convocarse en mayo tiene que estar adjudicado y consentido de repente en agosto, porque el servicio de prestación continua termina termina en septiembre y tiene que haber una consecución del servicio por otro proveedor o por el mismo proveedor si es que participó
de tal manera que no haya, desabastecimiento en la entidad. En ese sentido, las áreas usuarias tienen que presentar el requerimiento a tiempo para poder realizar la convocatoria en el mes en que está programado en el PAC. Eso, como les digo, es seguido actualmente por el organismo supervisor a las entidades. Y cuando, por ejemplo, tenías programado un proceso en abril y no lo convocaste, te están llegando las notificaciones y qué pasó con el proceso de abril, por qué no lo convocaste. Entonces, ¿qué hacen algunas entidades? Hacen una reprogramación, ¿no? Le dicen a la usuaria, mira, pídeme que lo tenemos que reprogramar porque no tienes definidos los términos de referencia. Es una manera de salvar el tema, pero el abuso de eso también hace que seamos sujetos de observación. Igual, las áreas usuarias, por ejemplo, entran en responsabilidad administrativa cuando les compete, ¿no? Les compete emitir los informes de conformidad. Entonces, ellos pueden emitir una conformidad, dan la conformidad, con ellos inicia el trámite de pago y resulta que el servicio no está prestado a satisfacción y luego surgen inconvenientes y ya no hay forma de reclamar porque ya se les dijo al proveedor que todo está conforme e incluso ya se le tramitó el pago. Entonces ahí también hay una negligencia que puede ser por error, por omisión o con intención y eso lógicamente según la gravedad de la falta va a depender también la intensidad de la sanción. El titular de la entidad, como la más alta autoridad de la ejecutiva de la entidad, también es responsable por diversos aspectos, ¿no? Por la aprobación, autorización y supervisión del proceso. Para ello, si bien es cierto, tiene la potestad de delega muchas de sus atribuciones en diversos funcionarios de la entidad, sin embargo, en algunos aspectos como aprobar exoneraciones, ¿verdad? En declarar la nulidad, en esos aspectos y en otros más son indelegables. Entonces, cuando de las evaluaciones que puedan realizarse producto de la fiscalización, puede llegar que también la responsabilidad administrativa les alcance al titular de la entidad. Además, el titular de la entidad es responsable de efectuar la gestión presupuestaria, el control del gasto, debe lograr que las metas y objetivos del plan operativo institucional y el presupuesto institucional se reflejen en las funciones y programas que tiene a su cargo. Entonces, igual al titular también le alcanza responsabilidad. Bien, vamos a hablar un poco, muy brevemente, de lo que es la responsabilidad civil, que es otra instancia en la que pueden estar inmersos los funcionarios públicos y servidores públicos. La responsabilidad civil conlleva a faltas que acarrean un perjuicio económico a la entidad. Entonces, en ese sentido, les voy a hacer algunos alcances respecto de este tipo de responsabilidad para tener claro este tema y poder tener también la suficiente actitud diligente para poder estar atentos y debidamente concentrados a la hora de tomar una decisión o de realizar algún acto dentro del marco de las contrataciones del Estado. La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona, en este caso un funcionario público o servicio público, que desempeña la función pública para reparar el daño que ha ocasionado un administrado mediante el pago de una indemnización valorada en términos monetarios que puede ser demandado ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, hiciste sobrevaloraste un valor referencial,
hacen las evaluaciones, la fiscalización, el órgano de control institucional, que como le dije tiene todo el tiempo del mundo para analizar, para evaluar, para revisar los expedientes, revisa el estudio de mercado y dice: este valor referencial fue sobrevalorado, debía costar 100.000 de acuerdo a esa época, a ese momento, esta contratación, y sin embargo salió por 300.000 el valor referencial, permitiendo que entre las empresas que de repente hicieron prácticas restringidas se pusieran, tomaran algún acuerdo y pudieran hacer actuaciones para que la buena pro se aplique, por ejemplo, por 250.000, cuando en la realidad el estudio de mercado planteaba que ese valor referencial no superaba los 100.000 soles. Entonces, por ejemplo, eso determinado por las instancias respectivas cuantifican que ha habido un exceso contra el Estado peruano de 150.000 soles. Y eso luego de todo el proceso civil que hay, ¿no? De todo este procedimiento para determinar la responsabilidad, que tienes que asistir con un abogado, que tienes que presentar todas las justificaciones y sustentaciones del caso para que te puedan eximir de responsabilidad, o caso contrario no te eximes de responsabilidad. Entonces está sujeto, y prevé en este caso el Código Civil, de hacer un resarcimiento en términos monetarios de la cuantificación del daño que se ha hecho a la entidad, en este caso no a la entidad solamente, sino al Estado peruano. También se puede incurrir en responsabilidad civil por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones cuando haya ocasionado un daño económico a la entidad o al Estado. Los elementos que constituyen la responsabilidad civil son imputabilidad, ilicitud, factor de atribución, nexo causal y el daño, que son temas ya netamente jurídicos que pueden ser consultados en un código especializado, pero que cada uno tipifica una actuación, un daño que se puede configurar, y cada uno es sujeto también, como les explicaba, de que una vez cuantificada el daño en términos monetarios, el Estado, a través de sus órganos de Contraloría o del órgano de control interno, pueden hacer todo lo necesario para poder hacer el recupero de ese perjuicio, de ese daño. Lo que busca la responsabilidad civil es el reparar el daño y no sancionar, ¿no? Ya vamos a ver en la responsabilidad penal que el fin es otro. En la responsabilidad civil el fin es reparador y no sancionador. Bien, acá me están haciendo unos comentarios. En muchas oportunidades el direccionamiento de una adquisición de bienes y contratación de servicios es del área usuaria desde el momento que generan las especificaciones técnicas y términos de referencia. Como les comentaba, esto es hasta cierto punto aceptable, pero como les explicaba, a las áreas usuarias se les puede pasar, puede ser por negligencia, por omisión, no revisaron bien, no descuidaron bien, no hicieron una buena indagación del tipo de modelo, de las características técnicas que desea, y soltaron el requerimiento. Pero no solamente la responsabilidad es de ellos, ya hemos dicho que es una cadena de responsabilidades de funcionarios que intervienen en ese proceso, que actúan en ese proceso. El área de programación que revisa, el funcionario que hace el estudio de mercado que tiene que validar en el mercado, el comité que recibe el expediente y que tiene que ver que todo esté coherente, razonable. Entonces es una cadena de responsabilidades, no solamente sería en este caso el área usuaria. Claro, incluso en un acuerdo, en colusión con el almacenero, sí, hay varias figuras que se pueden presentar, y que no les aconsejo a nadie estar inmerso en un tema de deslinde de responsabilidades, porque
Aparte de toda la actuación diaria que tenemos en el trabajo, tenemos que dedicar un tiempo para poder responder a hallazgos, observaciones, o si esto prospera, ir a las audiencias, ¿no? Judiciales, para poder demostrar que no tuvimos ninguna, digamos, participación en estas situaciones, y ello nos conlleva tiempo, dinero. Entonces, por eso la única recomendación es actuar con total apego a la normativa. Si hay alguna duda, como que les comentaba, algo que no conozcamos mucho, porque también es cierto, no tenemos por qué saberlo todo, pero eso no nos va, no nos va a eximir de la falta. Lo que tenemos que hacer es consultar, indagar, asesorarnos, leer, autocapacitarnos, llamar al organismo supervisor, al área legal de la entidad, asesorarnos bien antes de tomar una decisión. Bien, entonces vamos a pasar al último tema, que es este tema de la responsabilidad penal. ¿Cuándo se incurre en responsabilidad penal? Cuando la magnitud de la transgresión o de la falta afecta no solo el normal desarrollo del servicio, sino además el orden público o un bien jurídicamente tutelado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Código Penal tiene delitos tipificados, ¿no? Entre otros, el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes funcionales, el abandono del cargo, colusión, entre otros. Cuando la actuación de determinado funcionario cae dentro de estas faltas que están tipificadas en el Código Penal, se entra en responsabilidad penal, ¿no? Y normalmente esas faltas afectan no solo el normal desarrollo del servicio, del servicio que brinda la entidad, sino además afectan el orden público o un bien jurídicamente tutelado, ¿no? Ahora que está todo este tema de las noticias, la corrupción, que viene desde antes y que se mantiene, y que se encuentran indicios, y que cada vez encuentras informes, noticias que vienen desde hace 10, 15, 20 años atrás, y que se ha enquistado en diversos sectores, ¿no? de la sociedad, ¿no? Entonces, ahora que tenemos todo esto a la vista, creo que estos conceptos de delito, que son los que están tipificados en este código, son los que nos debe tener a reflexión, porque debemos tener mucho cuidado, debemos mucho celo, de la manera más diligente en todas nuestras actuaciones, para no caer inmerso en ninguna falta que después tenga consecuencias fatales, ¿no? En perjuicio principalmente de los funcionarios que están inmersos en diversas situaciones. Por ejemplo, ¿qué casos pueden conllevar este tema de la responsabilidad penal? Por ejemplo, les comento un caso real. En una entidad del Estado, y miren de la manera como se presenta y cómo se configura esta situación. En una entidad del Estado, se desarrolla todo normal, hay un órgano de encargado de las contrataciones, hay comités que están operando, todo de la manera más normal. Hay servicios que se atienden, y en este caso está referido a servicios de transporte personal y servicios de suministro de combustible. Determinadas empresas brindan estos servicios y se están presentando en la entidad desde hace unos años atrás, vendiendo, participando en los procesos, ganando los procesos y atendiendo
estas necesidades. En una época, en una gestión de gobierno, a esta entidad entra un miembro de directorio, ¿no? Y ustedes, los que han trabajado en una entidad del Estado, en una empresa del Estado pasó esto, los que han trabajado en una empresa del Estado saben que eh, cuando cambian a los miembros del directorio, no siempre se enteran por ejemplo, los especialistas de compras, el área usuaria, no, porque normalmente llega esa noticia a ciertos niveles y no se enteran, pues, ¿no? Entonces sigue toda esa situación en la entidad de la que le estoy comentando, y resulta que este miembro de directorio recientemente nombrado ha trabajado y tiene bastante relación personal y familiar con estas empresas del rubro de transporte personal y suministro de combustible para la entidad, para esta empresa del Estado. Y resulta que a ese nivel político surgen discrepancias entre ellos mismos, y resulta que este señor recibió una denuncia de otro miembro del directorio respecto de que está haciendo abuso de su autoridad, de un exceso, ¿no?, de sus funciones, y está permitiendo que sus empresas participen y sean esas las empresas que ganen en estos procesos de selección. Luego de ello, todo esto, como es una denuncia penal, porque está tipificado un abuso de autoridad y un abuso en las funciones, ¿no?, y está sacando provecho de esto. Luego de eso, la mejor forma que tienen de conllevar esto es de que dicen, todo esto no lo ha hecho solo, lo ha hecho en acuerdo, en colusión con funcionarios de la entidad, con los gerentes, legal, logística, con el gerente general, con los órganos del órgano encargado de las contrataciones, con los miembros de los comités especiales. Y resulta que como esto ya es un tema penal, llega a juicio, a una sala penal, y convocan, llaman, citan, notifican, no solamente a todos los funcionarios involucrados, sino también a todos los miembros de los comités especiales, que más o menos habían sido 5 comités especiales. Y en esa época los comités especiales podían tener hasta 5 miembros. Entonces, se armó toda una situación, todo un proceso penal, y cada miembro tuvo que ir con su abogado a la sesión por sesión, un proceso por demás largo, que se inició los hechos se sucedieron en el año 2002-2003, el proceso ha durado hasta más o menos el año 2014, donde recién ventilado, evaluado, fiscalizado, todo después de todo el procedimiento penal que se sigue, recién los miembros del comité han sido absueltos, porque no les han encontrado, ellos han actuado de la manera más pulcra, más rigurosa, con su apego a la normativa, pero eso sí, han continuado digamos, el proceso con los demás funcionarios. Entonces, por eso la recomendación es que todos, de la manera más prolija, lleven su actuación desde el ámbito donde se encuentren, sean al usuario o al encargado, comité especial, otro funcionario técnico especializado, sean empresas proveedoras. ¿Por qué? Porque todo ello está en una vitrina, como les decía, está en una plataforma donde es vista en línea al instante por diversos actores. ¿Y por qué la recomendación a todos los actores de mantener una actuación decorosa, honesta, transparente? ¿Por qué? Porque eso luego repercute en el país, porque un país con un Estado donde se practica la corrupción, no todos, donde hay sectores que lo practican, un país donde no se transparentan las cosas,
donde no se exponen las cosas al instante, en línea. Ese país no está llamado a desarrollarse, no está llamado a prosperar. Ese país con todas sus entidades, con todos sus ciudadanos, ese país es el país que teníamos hace tiempo y no hace mucho tiempo. Entonces, ahora hemos avanzado. No estamos en una situación ideal, pero estamos en camino a eso. Y todos ustedes que trabajan en las diversas entidades, ustedes que trabajan en empresas proveedoras, todos en su conjunto tenemos ese compromiso y debemos adoptarlo como tal para actuar de la manera más seria, honesta, de la manera más diligente, prolija, en tiempos, en evitar situaciones que nos puedan comprometer, porque la situación de ahora no es la situación de antes. Ahora todo está expuesto, todo está a la luz. Y entonces, qué mayor satisfacción la de un funcionario público, un servidor público, de cumplir su gestión de la manera más tranquila, tranquila no en el sentido de no hacer nada, sino tranquila de no tener luego de su actuación observaciones que lo estén llamando a una u otra citación, ¿no? Qué mayor tranquilidad de que con esa actuación diligente, honesta, transparente, respetuosa, moral, ¿no? Con toda esa actuación contribuyamos a que las generaciones que vienen tengan ese ejemplo y puedan contribuir al engrandecimiento de nuestro país. ¿Qué mayor satisfacción es esa, verdad? Entonces, esto ha sido la clase de hoy día. La recomendación es de tener mucho respeto a las normas, mucho apego a ellas. Si bien es cierto, hay situaciones en las que uno tiene que ser bastante creativo, bastante imaginativo para ver cómo solucionas un problema, pero nunca se debe vulnerar algún procedimiento que está descrito en la norma. ¿Por qué? Porque eso, de hecho, es altísimamente probable que nos conlleve en el futuro a no dormir tranquilo, nos conlleve a estar expuestos a una fiscalización, a una evaluación larga, tediosa, onerosa, porque nos va a costar y además nos va a desgastar en cuanto a la salud también. Esa es la recomendación esta noche. Yo había traído no sé si lo van a poder visualizar, unas preguntas con un cuestionario que nos va a permitir visualizar, si lo están viendo ahorita ustedes en la pantalla, algunas de las preguntas que se hacen en este campo de las responsabilidades funcionales, que pueden, yo los voy a dejar en la plataforma, los voy a decir al coordinador técnico que se los haga llegar en todo caso a sus correos personales, para que puedan ejercitarse y tener siempre presente este tema muy sensible, muy importante en la actualidad, el tema de las responsabilidades funcionales. Como verán, hay un primer grupo de las preguntas de este cuestionario, que no es un examen porque no lo habíamos acordado, solamente se los estoy mostrando. Es un examen que se tomó en otro grupo y yo les voy a dejar esto para que se los hagan llegar completo a sus correos, y también les voy a hacer llegar el solucionario para que puedan ustedes primero ejercitar que puedan responder las preguntas solos o consultando su normativa o entre ustedes haciendo grupos interactivos, y luego les voy a decir que también le hagan llegar
el examen ya solucionado. Acá no se puede visualizar. A ver, ¿cómo es esto? Ahí está. A ver algunas de las preguntas. Ahí está, las 6, las 7, la 8, la 9. ¿Cuáles son los deberes de los funcionarios? Lo hemos repasado en clase. Algunos van a tener el tiempo de repasarlo, de responder a esa pregunta. Marca lo que no corresponde a una responsabilidad en la función pública. ¿Cuál de estas alternativas no corresponde a una responsabilidad en la función pública? ¿No? Marcar lo que no corresponda a los funcionarios involucrados en responsabilidad funcional, ¿no? ¿Quién de ustedes creen que no entran en responsabilidad funcional? Luego, en el tema de contrataciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá tienen que un poquito detenerse, porque estamos trabajando ahorita en toda la actuación que es el tema de la contratación pública. Sí, hay también otras preguntas que corresponden o no corresponden a las sanciones por responsabilidad administrativa, que la tienen que analizar. Y luego viene la siguiente, en la última pregunta es 10, cada pregunta tiene 10, vale 2 puntos, y por eso, si todas están bien desarrolladas, obtendrían 20 puntos. Ustedes mismos se van a autocualificar, ténganse unos 10 minutos para desarrollar este cuestionario, de repente no hoy día, mañana, y mañana les va a llegar también la solución. ¿Está bien? Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, espero les haya servido y que le puedan sacar provecho, y sobre todo tener mucho cuidado, mucha serenidad en su actuación en sus diferentes trabajos. Buenas noches con todos. Ya, Manuel. Ya, Manuel. Pues hay que silenciarlo, creo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué dice? No. Ya tienes. Ah, acá. You are now muted.